pero sí nos hemos dado cuenta que en un principio hay, no diría una resistencia al cambio como tal, sino como lo que nosotros vimos en los primeros meses, como una tristeza, como una desesperanza frente a lo que se decía, no, nos van a despedir a todos. Vamos a hablar hoy de las habilidades que los directivos de las compañías deben tener en un mundo cada vez más data-driven, porque digamos es una realidad que hoy hay un proceso de transformación a utilizar más datos, más inteligencia artificial en la estrategia de las compañías. Pero eso implica que los directivos también se adapten y se transformen. Para eso hemos invitado a José Armando Ordóñez, director de la Maestría de Inteligencia Artificial del ICESI. José Armando, bienvenido. Hola, Josémito, muchas gracias, no, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a vos por aceptarla. José Armando pues lleva una carrera muy interesante por el tema de todo este tema de inteligencia artificial y datos, pero además tiene algo que yo creo que para este tema es súper relevante y es que por el ICESI, ¿no? Por esta gran institución educativa, ve pasar los futuros directivos, ¿no? Y está viendo, ¿no? Cómo ha venido evolucionando esos skills. Quisiera empezar, José Armando, que nos contaras desde tu visión, cómo ves que ha cambiado ese rol de los ejecutivos, de los directivos en las organizaciones, en este nuevo mundo cada vez más digital, más orientado a datos, comparado con lo que vimos, ¿no? Hace una década o hace más años atrás. Bueno, José, pues la verdad, el rol ha cambiado, sobre todo en los últimos 2 años, porque el mundo ha cambiado. Estamos en un mundo donde han aparecido dos grandes factores que yo puedo identificar. El primero son la velocidad de las innovaciones. Es decir, tú entras a LinkedIn, recibes al correo, ves en los medios de comunicación que aparecieron los AirPods que te hacen el electrocardiograma, que te aparecen los nanorobots que son capaces de tomar las células cancerígenas, detectar el tumor años antes de que aparezca, que sea grave, digamos. Pero todo esto está pasando muy rápido, sale una innovación, sale otra, está pasando muy rápido. Entonces la velocidad de la innovación es muy alta. Y el segundo factor es la facilidad con la que podemos acceder a esas nuevas tecnologías. Hoy en día tenemos herramientas, por ejemplo, H2O AI, Data Robot, Vertex AI, que permite que uno pueda acceder a proyectos de ciencia de datos. Hemos visto bancos que utilizan estas herramientas con equipos muy pequeños de ciencia de datos, desarrollos que con prompts generan eh, plataformas móviles, aplicaciones móviles. Entonces es muy rápido acceder a la tecnología. Entonces esas dos cosas, por un lado, la velocidad a la que se está desarrollando la tecnología y las innovaciones, y por el otro lado, la facilidad de accederlo hace que las empresas puedan tomar rápido esas ventajas competitivas y sacarte del mercado a los que no se montan en eso. Entonces, este es el nuevo escenario. Entonces, ¿cómo ha cambiado el papel de los C-Level? Pues que ellos deben, en lo que en nuestra experiencia en las consultorías nos hemos dado cuenta que ellos tienen dos grandes frentes. Primero, crear valor para sus usuarios, para no salir del mercado. Y segundo, reducir costos. Esos son como los dos grandes retos que tienen estos ejecutivos y todo esto deben hacerlo alrededor de la tecnología. Entonces, el nuevo C-Level debe ser capaz de responder rápido y responder basado en criterios tecnológicos. Diría que esas son como las dos cosas más importantes. Sí, eso que acabas de decir, si lo traducimos, ¿no? En habilidades específicas, porque me parece muy interesante el tema de la velocidad, pero quisiera ver si podemos traducir eso en habilidades específicas de un ejecutivo. ¿Cómo las describirías, esas habilidades? Yo he identificado 5 habilidades que pueden como empaquetar todo lo que se necesita saber hoy. Primero, el liderazgo en transformación digital. Es decir, el elemento que se conocía como algo de transformación digital muy, muy abstracto, muy grande, hoy en día es fundamental. Con las diferentes tecnologías aparece, hoy es la IA generativa, mañana va a ser la IA general, va a ser la computación cuántica. Entonces, ese liderazgo en la transformación digital es fundamental. Segundo, los conocimientos básicos, porque como decíamos, no puede uno abstraerse al nivel de no entender qué es una alucinación, a entender qué es, digamos, el robo de datos, el prompt injection, ciberseguridad. Entonces, todos estos conceptos se vuelven fundamentales, dejaron de ser algo como por el área de ingeniería y comienzan a ser fundamentales a la hora de tomar decisiones. Entonces, primero, liderazgo.
Segundo, los conocimientos básicos en todos estos temas, la fluidez en IA. Tercero, la toma de decisiones basadas en datos. O sea, hoy en día no nos podemos equivocar tanto como antes porque es muy costoso para la reputación o para las finanzas. Entonces toca tomar decisiones basadas en datos y no tanto en la intuición. El cuarto elemento es la capacidad de fomentar la innovación dentro de los equipos, porque es que la innovación no aparece sola. Es un tema personal de los C-Level. Tenemos que trabajar más en equipo, inclusive para la toma de decisiones, y eso implica pues que hay que fomentar la innovación para ciertos errores, aceptarlos y crear equipos para tomar decisiones. Si todo esto lo anterior yo lo tengo claro, pero no sé comunicarlo, entonces me quedo muy corto, eso va a generar muchísimos roces y al final pues no vamos a poder llevarlo a la práctica. Como pasa en muchos campos, como el gobierno de datos, y es la habilidad de la comunicación. Entonces, liderazgo en transformación digital, conocimientos o literacia en IA y data, la toma de decisiones basadas en datos, la tercera, y la cuarta, la capacidad de fomentar la innovación. Me encanta lo que nos estás diciendo porque cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a varias personas hablando, ¿no? En este podcast y por fuera sobre estos temas de data, en AI uno ve que hay puntos comunes, ¿no? Y uno dice, si varias personas lo están diciendo, creo que vamos por el camino correcto. Entonces me quedo con varios puntos de los 5 que nos diste que me parecen fundamentales. Y de hecho este podcast nace y su nombre es Mundo Data Driven porque estoy completamente de acuerdo. O sea, esto no para. Cada vez vamos a hacer más y más Data Driven. Entonces ese liderazgo, de esa visión de la C-Suite o los C-Level, ¿no? Viendo de que esto no va a parar, de que sus compañías tienen que ser más data driven, creo que es fundamental, completamente alineado. Y mencionaste uno en particular que me lleva a la siguiente pregunta y es el tema de la toma de decisiones basadas en datos. Yo creo que hoy nadie se lo debe cuestionar. Decías que ya estos términos que parecieran muy técnicos y complejos hoy están en cualquier discusión en una junta directiva. Ya, ellos están hablando de alucinaciones. Hace 3 años atrás, 4, si alguien hablaba de eso se entendería en otro contexto, ¿no? El alucinar. Pero hoy el concepto de alucinación, ya todo el mundo está hablando del tema de, oígame, si ven que esto está, cuando yo uso ChatGPT, esto me puede alucinar y ya todo el mundo está empezando a entender de qué están hablando. Y en ese sentido, y ese tercer punto que creo que mencionaste tan importante es, ¿cómo ves que esa toma de decisiones basada en datos está transformándose hoy en las organizaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, a ver, te cuento, nosotros llaman mucho desde justamente desde hace 2 años con el tema de implantaría. Entonces llega la orden de arriba de implantaría en la organización. Vamos a hacer todo el análisis, hacemos la capacitación, sensibilización, capacitación, identificación de dolores y nos encontramos con que muchas de las cosas que ellos tienen que por resolver se pueden resolver con toma de decisiones basadas en datos. Y ahí está el gran reto. Cuando vamos a aplicar ya inteligencia artificial generativa, nos encontramos con que no tienen los datos organizados, con que no hay un gobierno de datos, con que no hay calidad de datos. Que muchos, yo diría que el 90% de los proyectos terminan o se reestructuran para comenzar por el tema de organización de datos. Entonces, ese es el escenario que nosotros hemos vivido desde la experiencia. ¿Yo qué he visto? Nosotros vivimos en un mundo donde, si ustedes se dan cuenta, la inteligencia artificial está disminuyendo los costos de producción, disminuyendo los costos de operación con los chatbots, con todo este tipo de cosas. Entonces, las empresas se están volviendo más competitivas, la competencia está bajando los costos en algunas cosas, cada vez vemos más software libre, aparece Google, aparece AWS, con sus modelos OpenAI. Entonces, los costos en cierta forma están disminuyendo en algunas cosas, el factor de precios ya no es tan diferencial. Entonces, ¿qué están haciendo muchas organizaciones? Empleándose a nuevos mercados, utilizando nuevos canales. Allá no lo vamos a hacer el scoring físico con el analista, sino que vamos a hacer un scoring digital para los bancos. Lo hemos visto, estamos trabajando en algunos proyectos, estamos viendo la identificación del lado de activos de otra forma, la atención a las personas y la resolución de deudas con chatbot. Entonces, todo eso nos ha llevado a explorar nuevos mercados, a explorar nuevos canales, a explorar nuevas formas de vender. Entonces, esas cosas nuevas, nuevos eh, elementos o campos en los que tiene que desarrollarse ahorita la empresa, no los conocía, no los conoce como antes. Entonces, la intuición y la experiencia de los C-Level servía cuando estábamos en mi entorno, estoy en mi región, yo conozco mi gente, yo conozco mi mercado, pero como estamos a esa velocidad de explorar nuevos mercados, de explorar nuevos productos, de explorar nuevos servicios, entonces necesitamos hacer una revisión de estado del arte, hacer una revisión de cómo están las redes sociales, hacer un estudio de mercado, pero rápido. Y ahí es donde la inteligencia artificial y nos ayuda a tomar los datos de las redes sociales con herramientas que nos
permiten analizar en tiempo real prácticamente qué está pasando a nivel de tendencias. Nosotros llegamos y lo analizamos, cómo piloteamos, pues personalizamos mensajes con otras herramientas. Entonces la toma de decisiones basada en la intuición y la experiencia sería en un entorno un poco más calmado, un poco más estático, pero en este entorno dinámico que están las empresas para poder sobrevivir y ampliar sus beneficios, es fundamental que tomemos decisiones prácticamente en tiempo real de qué debemos vender y a quién le debemos vender y cómo le podemos llegar. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden tomar con encuestas, sino con datos muy puntuales de interacciones, datos que nosotros recolectamos de otra forma. Por ejemplo, hemos visto bancos que para darte el crédito te piden solamente la ubicación de tu celular y el acceso a tus redes sociales. Con base en eso, pues, pueden analizar si tú eres buen trabajador, si estás enfermo o no estás enfermo, te gusta el casino, te gusta el stand. Entonces, ese tipo de decisiones en tiempo real te dan el crédito de una vez si usted me acceso. La toma de decisiones cambió porque el mercado cambió y los mercados y todo es un poco más desconocido y la competencia es brutal. Entonces, hoy más que nunca la toma de decisiones prácticamente en tiempo real es fundamental para la supervivencia de las empresas. Justamente por eso tenemos tantos requerimientos en nuestra maestría de ciencia de datos, en temas de ingeniería de datos, que es lo que se necesita hoy en día. Cuando uno escucha a un directivo hablando de gobierno y calidad de datos, uno sabe, oiga, esa empresa ya tiene una experiencia, o sea, ya pasó por el hype de, ay, vamos a hacer analítica, vamos a hacer inteligencia artificial, se metió, se untó, ¿no? Tocó eso y todos esos problemas subieron, todos esos problemas de gobierno y calidad subieron al C-Level y allá ya se están discutiendo. Entonces yo creo que rescato de todo lo que nos dices que exactamente, o sea, uno, si ya escucha el tema de gobierno y calidad en el C-Level, es una buena señal, un buen síntoma de que esa empresa está siendo cada vez más data-driven. Ahora, Exactamente. específicamente porque lo dijiste, ¿no? Bien, los directivos tienen que tener habilidades en temas de hacia la inteligencia artificial. ¿Hay algo que tú rescatarías, algún par de cosas que tú dices, oiga, además de la conciencia, ¿no? De que la data como materia prima es relevante, ¿qué otras habilidades respecto a inteligencia artificial este C-Level debería desarrollar? Bueno, respecto a la inteligencia artificial, yo pienso que es fundamental que los C-Level entiendan qué sea la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es su poder? Porque muchos de los proyectos que van a crecer ahora dentro de las organizaciones que nosotros estamos trabajando son de inteligencia artificial tradicional, clustering, segmentación, series de tiempo. Eso todavía hay mucho por hacer. El C-Level debe entender que una cosa se puede resolver de cierta forma. Nosotros hemos trabajado en este proceso con C-Level para que ellos entiendan en qué casos se debe utilizar qué tipo de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que yo pensaría que ellos deben saber es reconocer qué puede hacer la IA y qué no. Cuáles son las limitaciones de la IA, cuáles son las capacidades y qué realmente no puede hacer, porque a veces los C-Level al no conocer este tema se plantean en su mente eh, un escenario donde todo se puede resolver y cuando vamos a darnos cuenta, resulta que la mayoría de los proyectos que fallan de IA es porque las expectativas del C-Level o de los directivos estaban desalineadas con la realidad, con todos los riesgos que puede tener. Entonces, lo primero es entender los conceptos básicos de aprendizaje supervisado, no supervisado, analítica descriptiva, prescriptiva, y entender en qué casos se pueden aplicar a un alto nivel. Lo segundo es el tema de poder hablar o especificar bien las preguntas, es decir, prompt engineering, que es una de las skills que más requerirá en el 2025 según Forbes, porque es la capacidad de interactuar eficazmente como él, la importancia de ese prompt engineering, que es cómo lo podemos guardar, qué es la temperatura, qué es el topi, cómo podemos hacer para reutilizar y que nos dé resultados similares. Lo tercero es entender que es importante que nuestros modelos se personalicen, es decir, que nuestros modelos pueden trabajar de acuerdo a lo que nosotros le demos, que podemos sacarle provecho a eso para personalizar los productos. Y lo tercero, la navegación por las implicaciones éticas que tiene la inteligencia artificial. Es decir, aquí hay muchos temas que todavía están por resolver. De hecho, hace una semana estuvimos en el Congreso de la República hablando de este tema, porque está todo por hacer, ¿no? Entonces, las empresas deben reconocer que este tipo de proyectos tienen muchos riesgos, riesgos para la reputación, riesgos para el tema humano, riesgos para el tema financiero. Entonces, yo diría que esos son los elementos más importantes. Y mira que ahora estoy tratando de visualizar a un líder, ¿no? Que está moviendo una organización alrededor de todo esto y que quiere motivar, quiere inspirar, ¿no? A que su organización empiece a ser también cada vez más data-driven.
Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, no me imagino a un líder o cualquier miembro de un C-Level tratando de hacer esto sin que conozca al menos hasta cierto nivel de estos aspectos, ¿no? Para que los pueda comunicar, hablar y con el ejemplo guiar a la organización. Entonces me parece súper relevante. Ese último tema yo creo que eso da para todo un episodio, ¿no? El tema ético y que es relevante porque toca un poco las fibras de la organización, cómo va a responder entre el dilema de más utilidad y ser más responsable a nivel ético con el uso de estas nuevas herramientas. Y creo que ahí es donde se van a distinguir la mayoría de las organizaciones, en lograr ese balance pues siempre tener en cuenta el tema ético por encima de muchas veces el beneficio de la organización. Ese es un tema bien complejo, pero que creo que va a seguir también dando mucho que hablar. Del último punto que nos diste, ¿no? En esas habilidades que deben tener el C-Level, hay uno que creo que es fundamental que hablemos un poco y es el tema de la comunicación. Una persona en una posición de liderazgo que no pueda transmitir, que no pueda comunicar, eh, pienso que le va a costar mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles has visto que han sido como esas barreras comunes que el C-Level enfrenta cuando quiere implementar una estrategia de este tipo en temas de comunicación, de transmitir ese mensaje? Bueno, realmente es fundamental. Nosotros cuando vamos a las empresas, primero hacemos una sensibilización a los directivos, a la parte estratégica, luego hacemos una capacitación a toda la organización para que haya como unos conceptos comunes, pero sí nos hemos dado cuenta de que en un principio hay, no diría una resistencia al cambio como tal, sino como lo que nosotros vimos en los primeros meses, como una tristeza, como una desesperanza frente a lo que se decía, no, nos van a despedir a todos. Tuve la oportunidad de trabajar hace 2 semanas con un pool de abogados y sus caras se veía, decía, pero es que ya está haciendo todo lo que yo hago, trabajamos con un conjunto de ingenieros, y uno de ellos me decía, pero es que todo esto se está automatizando, lo que yo hacía. Entonces es una especie como de desesperanza que yo digo que ha disminuido la resistencia al cambio. Y dice, no, ya la segunda fase fue, no, pero vamos a aprender, vamos a darle. Entonces, equipos de seguridad y salud en el trabajo, de mercadeo, abogados tratando de montarse en esto. Entonces, digamos que una primera barrera era el cambio, pero esa desesperanza llevó a que, bueno, no, pues nos tocó, no tanto por la organización, por la empresa, porque es una orden, sino porque nos toca sobrevivir. Entonces eso facilitó un poquito. Sin embargo, lo que sí hemos identificado es la falta de habilidades digitales en muchas personas, es decir, que no manejaban los conceptos, que no han tenido tiempo para hacerlo. Entonces, este tipo de cosas está tomando un tiempo. Nosotros tenemos productos de educación continua, tenemos certificaciones, maestrías, y eso ha sido paulatino para que las personas se vayan montando. Le han perdido el miedo a Python. Tenemos hoy equipos de médicos, de enfermeras que están entrando al mundo de Python para entender algunos temas de lógica, después lo hacen con generativa. El tema de SQL es lo mismo. Entonces, yo pienso que lo primero, pues, es la resistencia natural al cambio, porque estamos hablando de que toca entrar en nuevos mercados, toca hacer todo, entonces toca cambiar y esos cambios pueden ser traumáticos para la organización. Entonces, a veces, si hay yo veo, por ejemplo, está el equipo directivo, se reúne, estamos todos de acuerdo, estamos alineados y ¡pum! Llega la orden para todo el resto de la organización. Y la otra organización siente como que, uy, no, pero es que está pasando con la I, y además me toca hacer más trabajo y además me toca hacer nuevos trabajos. Entonces yo pienso que hay un salto que no lo habíamos vivido nunca y falta todavía llegar a concretarlo, decir, mire, lo que está pasando es esto, nuestra estrategia es esta, y nos toca hacer esto, lo hemos vivido acá dentro de la universidad con todos los cambios que nos ha tocado ir a enfrentar frente a los nuevos competidores, a las nuevas tasas de natalidad, o sea, estamos en eso mismo. Entonces yo sí me he dado cuenta que el tema del cambio es brutal y se ha alivianado un poquito por el tema del miedo que todos tenemos con el tema de la IA, pero existe. Lo segundo, como les decía, la falta de habilidades en muchas áreas no se tiene conocimiento de estos temas, cómo meter. Entonces lo que pasa es que todo el mundo entramos con ChatGPT y alguien habló de alucinaciones y de robo de información, quiten a todo el ChatGPT. Entonces estamos como no sabemos hacerlo realmente bien, no sabemos qué tanto nos costaría. Y lo tercero es que hay organizaciones que todavía no valoran, y lo mencionaste ahorita cuando hablabas del tema de la madurez de los líderes, es que no valoran el tema de los datos. Entonces, hemos tenido proyectos, tengo 2 proyectos actualmente, salgo aquí a trabajar porque los datos no están listos para temas de toma de decisiones de los bancos y tienen muy buenos científicos de datos, tienen todo, pero los datos no se han tenido de la mejor forma y la persona a cargo ya no está. Entonces, son 3 elementos que yo creo que
que hay que fortalecer. Uno, el comunicar, tener empatía con el equipo, porque estos son cambios muy duros. De pronto los equipos estratégicos lo conversan más, pero cuando se bajan a las bases es importante tomarse ese tiempo de, de garantizar de que todos estamos en la misma página. Segundo, el tema de capacitar para que todos podamos seguir el ritmo. Y tercero, comunicar alrededor del tema de los datos. Creo que eso es fundamental para que la organización pueda despegar. Yo me imagino, hablando de todo esto que nos estás compartiendo, de alguna forma ustedes en el ICESI lo están incorporando como dentro de sus programas, ¿no? Estas habilidades, este nuevo contexto, porque en esos procesos de formación, ustedes que tienen pues varias maestrías alrededor del tema de analítica, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, se dan cuenta de la relevancia de la parte técnica, pero también de estas otras habilidades que van a ser fundamentales en esos futuros líderes que ustedes están formando. Y nosotros estamos generando nuevos programas. Tuvimos el número de inscritos más alto de la historia, por eso, porque la academia se va a transformar en un proceso nunca antes visto. Ustedes se dan cuenta que las tasas de natalidad han disminuido, o sea, pregrado, que es el que tradicionalmente paga las cuentas acá, va a disminuir, ha aumentado posgrados y ha aumentado los cursos a empresas. Entonces estamos todo el tiempo capacitando, eso va a ser algo del futuro, todo el mundo va a tener que estarse aprendiendo, ya no es como antes que tu título te duraba 5 años, no, acá ya no trabajamos tanto por títulos, trabajamos más por certificaciones de competencias, porque estamos cambiando. Entonces hace 2 años estamos hablando de Prompt Engineering, de Power BI, hoy en día estamos haciendo cursos de Power Automate, agentes, estamos haciendo cursos de la utilización de la IA, pero ya en campos muy específicos. Los cursos de Power BI se convirtieron poco a poco en cursos de Data Fabric, por ejemplo. Entonces ha sido como una evolución en la que estamos continuamente y el papel de las universidades, yo creo que, y las utilidades también que pueden tener las universidades pueden crecer en la medida en que entiendan que ese nicho se está creciendo mucho. Las empresas que van a decir, necesito esto, necesito un curso rápido que me resuelva esto, pero que me deje un entregable. Nosotros tenemos siempre eso. En cada curso al final tienen que dejar un entregable concreto para la organización. Y eso ha sido algo nuevo. Afortunadamente ICESI tiene mucha experiencia trabajando con organizaciones y nos pasó un poquito natural, a pesar de eso fue el cambio. Imagino que hay otras organizaciones o universidades que no va a hacer esto tan transparente, pero creo que poco a poco todos vamos a tener que migrar hacia allá, hacia el nuevo mercado, porque es la única forma de sobrevivir. Pues, Armando, muchísimas gracias. Me encanta esta conversación porque uno cuando ha tenido la oportunidad, ¿no? de trabajar en estos temas en las organizaciones se da cuenta que si esto no llega y no permea al C-Level, todo el esfuerzo que estás haciendo con los equipos muchas veces se pierde y es muy frustrante. Entonces creo que esta conversación es bien relevante, no solo para el C-Level, pero para las organizaciones que han decidido embarcarse en ser data driven y por qué es que ese C-Level tiene que desarrollar estas nuevas habilidades para que todo esto empiece a florecer. Muchas gracias, José Armando, por acompañarnos y bienvenido cuando quieras nuevamente a Mundo Data Driven. Vale, José Milton, no, muchísimas gracias a ti. Pues este es un tema que está muy de moda, pero es fundamental para la competitividad de la organización y de verdad, chévere, la pasé muy bien. Te agradezco muchísimo.